Tenemos el gusto de tener hoy en nuestros estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y de frecuencia 808 de Salinas a un investigador, a un profesor de literatura. Buen día, Javier Costa Puglione. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto, ¿cómo le va? Un gusto acompañarlo en este encuentro. Muchas gracias por este espacio cedido para hablar de literatura. Javier, es un misterio porque te has dedicado a investigar sobre un poeta uruguayo, de lo cual algunos seguramente no tenemos ni idea, porque lo único que hay es una pequeña callecita en la ciudad de Montevideo. Estamos hablando de Manuel Pérez y Curis. ¿Cómo llegaste al descubrimiento y el estudio de este poeta? Bueno, en realidad, sí, el único homenaje del nomenclátor de la Intendencia es haberle denominado a un pasaje, ni siquiera es una calle en el barrio Bella Italia, Manuel Pérez y Curis. Y bueno, en realidad llegué a este poeta en una de esas investigaciones que uno hace a veces de forma paralela, un poco leyendo el tomo 2 del diccionario nuevo de la literatura uruguaya. eh, Estaba investigando sobre Emilio Trías Dupré o sobre Justo Deza, no recuerdo bien, una entrada bibliográfica, y en un momento mis ojos posaron en la página número 150 de ese diccionario. Estaba la biografía de Manuel Pérez y Curis, y bueno, además de los datos generales, ¿verdad? De nacimiento y todo lo demás, me llamó poderosamente la atención un enunciado breve que la persona que estaba haciendo la crítica literaria dejó allí, que formulaba que es un poeta mediocre. Entonces inmediatamente me pregunté por qué mediocre, viniendo justamente de un crítico que, bueno, que uno supone que tiene que tener eh, objetividad y todo lo demás, y no atravesar, digamos, la opinión, la construcción de una opinión crítica con una cuestión subjetiva, ¿verdad? Entonces me pregunté, mediocre, por qué motivos, para quién y todo lo demás. Y bueno, eso fue desencadenando mi curiosidad por este autor, así como por otros que, bueno, por distintas cuestiones de la historiografía del Uruguay, de la historiografía de la crítica del Uruguay, fueron quedando relegados al margen, al olvido. Y bueno, este era un caso. Hay una cita que yo siempre traigo a relación, con relación bueno, a estos escritores olvidados, relegados, que es una de Paul Ricoeur en el libro La historia de la memoria y el olvido, que dice que así como hay abusos de memoria, hay abusos de olvido. Entonces, bueno, vaya si habrá abuso de olvido con algunos escritores que quizás son tan excelentes como otros renombrados del canon, instituidos y todo lo demás, pero que, bueno, por diversos motivos han quedado desplazados, y a veces hay que revisar el porqué de esos desplazamientos. Entonces, bueno, en el año 2020 yo tenía planificado publicar este libro, que finalmente se terminó presentando el año pasado, en diciembre, en el Ateneo de Montevideo, con un año de atraso, bueno, por toda la circunstancia sanitaria y demás. Bueno, justamente al conmemorarse los 100 años de la desaparición física del autor, y habiendo transitado un proceso de investigación sobre su obra. Javier, claro, ahora la intriga está en saber quién era ese crítico que decía poeta mediocre y a qué se refería, qué había atrás de ese desprecio. Claro, bueno, en realidad, cuando uno empieza a hurgar
en la obra de este autor. Bueno, y a leer, en realidad es un autor que muy prolífico en su obra. Tiene 7 libros de poesía publicados, uno que no se publicó y que si uno revisa en realidad en todos los repositorios, en fin, no aparece, pero que sí aparece como publicado en, digamos, en su revista Apolo. Él anuncia y afirma que está publicado, pero no lo está. Después también tiene un libro de cuentos titulado Rosa Ígnea, y después 5 libros de ensayo, o sea que en realidad, digamos, como que su producción está concentrada entre la poesía y el ensayo, básicamente. Y después, luego de haber, porque claro, el libro que yo publico en realidad tiene un título un poco extenso, ¿no? Manuel Pérez Sicuriz, Heliotropos de Conticinio, Antología Poética y otros textos, comentarios críticos. Es un libro que lo que hace es una antología de toda su obra poética. Prácticamente están todos sus poemas, quedaron muy poquitos afuera, pero además esos otros textos refieren a los 3 números de la revista El Sagitario, cuyo subtítulo es Revista de Combate. Bueno, él publica esos 3 números y yo tuve el acceso de llegar a esos números, y que están en la Biblioteca Nacional, pero en muy mal estado. Y bueno, y ahí me sorprendí bastante y entendí por qué, digamos, había sido desplazado y silenciada su voz, y es el hecho de que, bueno, había tenido, digamos, esa revista surge con un tono de polémica, muy propio además de la generación del 900, con una figura instituida como es la de José Enrique Rodó, que el año pasado fue muy homenajeada por los 100 años de Ariel, de la publicación de Ariel. Entonces, bueno, ahí me fui dando cuenta de por qué en realidad este autor había sido tan olvidado. Bueno, había polemizado con una de las figuras más instituidas dentro de la literatura, y bueno, y ahí fui entendiendo un poquito más el por qué quizás ese silenciamiento, además de que, bueno, la personalidad propia de este autor era muy combativa, una persona que nunca declinó en sus ideales, muy firme en sus convicciones. Y entonces, ¿cuál era? ¿En qué consistía esa polémica? ¿En qué lo enfrentaban? ¿Cómo se enfrentaban ahí? Sí, bueno, en realidad la editorial Renacimiento de Madrid, España, no Renacimiento la de Uruguay, porque convivían dos editoriales con el mismo nombre, no confundir, que justo es de esta época además, había convocado un concurso literario. En el jurado estaban figuras como, bueno, la de Rodó, Carlos Bá Ferreira y Juan Zorrilla de San Martín. Y la idea de la editorial Renacimiento era de alguna forma dar a conocer las voces de los escritores jóvenes, de los escritores que estaban surgiendo, emergentes, en fin, en esa época del 900. Manuel Pérez Sicuri se presenta con una de sus obras, El Gesto Contemplativo. Bueno, en esos momentos para los concursos se usa seudónimo. Él usó para esa oportunidad el de Floricel, también usa el de Ismael para otros periódicos. Y bueno, justamente eh, tanto Carlos Bá Ferreira como Juan Zorrilla de San Martín se habían expedido rápidamente de ese concurso, habían evaluado, habían emitido sus opiniones críticas al respecto, y el que faltaba era Rodó. A tal punto fue que enlenteció tanto el concurso que pasaron algo así como 2 años. Y bueno, bueno, y él ahí, y Manuel Pérez Sicuriz retira su obra de concurso, había sido el ganador además, después se conoce, y le da paso a otros autores, como era propio de su característica, porque justamente era un autor muy mecenas
de varios autores que después los podemos ver. Así que bueno, él retira su obra y ahí da a conocer en esos 3 números como comentaba antes, de la revista El Sagitario, revista de combate, que edita él mismo para dar a conocer lo que es la figura de Rodó, que no es el Rodó que todos conocemos, de la prédica de Ariel, esa prédica a la juventud, a esa confianza, ¿verdad? Sino que en realidad lo muestra como una persona absolutamente egoísta, concentrado en sí mismo. Incluso Rodó, bueno, vendía sus obras en la librería de Manuel Pérez y Curis, que gestionaba con uno de sus hermanos, Luis. Era la, la librería Mercurio, que en realidad se la había comprado a Orsini Bertani, otro editor de la época muy importante, del 900, anarquista. La librería se llamaba Moderna, después le cambió el nombre. Y Rodó permanentemente iba a preguntar cómo iban las ventas de sus libros, pero no hacía referencia a la polémica. Entonces, bueno, lo muestra como una persona totalmente egoísta y bueno, digamos con sus pares, ¿no? Y ahí, bueno, se genera toda una especie de polémica en esos 3 números de Sagitario, que además ya el título de alguna forma demuestra esa actitud combativa, además de que lo aclara, revista de combate, porque elige ese símbolo, ¿no? El Sagitario, que además de tener ese componente cósmico, tiene el arco y la flecha. Así que la flecha en este caso es la palabra combativa de Pérez y Curis, combativa y que no declina. Es más, en uno de sus libros hay una dedicatoria a los que no se doblan, siempre con esa actitud firme. Bueno, era anarquista, a tal punto que, bueno, enfrenta también a la figura de José Valle Ordóñez en su momento, porque, bueno, hubo varios compañeros de él, como por ejemplo Ángel Falco. Era un poco también, además de la ebullición del anarquismo de ese momento, a principios del siglo XX, eh, algunos declinaron, se dejaron, digamos, convencer por la palabra y, digamos, por los cargos públicos y todo lo demás, por Valle Ordóñez, pero bueno, él no se dio ante eso, ante ninguna conquista material. Siempre se mostró como una entereza única. Y bueno, Valle lo llamó en 2 oportunidades y él siempre se negó, en una diciendo que bueno, que no tenía la vestimenta adecuada para ir a esa reunión, se excusó en eso, y en otra que en realidad no tenía nada de qué hablar con el presidente. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea o sea que tenía una librería, era anarquista, publicaba sus propios escritos. ¿Y cuáles eran? Sí, y esta polémica con Rodó, aparte de llamarlo egoísta, ¿qué otros términos entraban en esa polémica? Bueno, básicamente él va haciendo todo un recorrido de cómo es la actitud de Rodó, y en realidad justamente muestra digamos, la otra cara, de que, o sea, la que supuestamente no se conocía, y en realidad muestra, digamos, la negación al crecimiento de los intelectuales en Uruguay, ¿no? Que en realidad era el objetivo, la meta de este concurso. Él se centra mucho en eso, en justamente es la actitud contraria a la que él tiene, porque la revista, él en realidad, Manuel Pérez y Curis, pasa por 3 ediciones de revistas. La primera, la revista La Aurora, cuando él tiene 18 años, en 1903. Es una revista muy breve, de pocos tirajes. Bueno, en realidad todas las revistas de esas épocas en realidad no sobrevivían demasiado. Luego tiene la revista Fru Fru, y por último la revista Apolo, que sí tiene una cantidad de números y sobrevive, si mal no recuerdo, como 13 años, publicando alrededor de 110 números más o menos. Era una revista de arte y de sociología,
muy importante. Bueno, ahí justamente da la idea de la amplitud también de temas. Recibía aportes de autores nacionales, pero también de otros países, que escribían especialmente para la revista Polo. En ese sentido era un mecenas y un promotor de la cultura. Bueno, ayudó a conocer a Delmira Agustini, él escribe el prólogo a Cantos de la Mañana, en 1910, o sea, prologa ese libro de Delmira Agustini. No tuvo digamos, ningún obstáculo para dar a conocer autores, para publicarlos, ya le digo, tanto de uruguayos como extranjeros. Entonces, bueno, justamente frente a esa actitud de él tan abierta, de mecena, ¿verdad? Y enfrentándose a la de Rodó, que justamente era opuesta a su propio espíritu y al espíritu con que había sido concebida este concurso, bueno, es que decide dar a conocer para que en realidad de alguna forma la sociedad conociera al verdadero Rodó. Así que bueno, esa es un poco la argumentación por dónde viene. Es mucho más amplia la polémica porque además hay textos donde él deja de ser argumentativo y quizás a veces expone algún poema y lo hace de forma jocosa, irónica, sarcástica. O sea, es un autor que sabe manejar mucho todos los recursos lingüísticos, amén de, en realidad, algunos juicios de la crítica que dicen que en realidad no manejaba con tanta fluidez y uno basta leer su obra como para darse cuenta de que en realidad sí los manejaba. Y fallece joven, ¿no? Sí, sí, él nace en 1884, en una familia de, bueno, de 12 hijos. Se casa muy jovencito también, a los 23 años, con una poeta, crítica literaria y actriz, Josefina Maggi, italiana ella, y tienen 6 hijos. Es muy, muy cómica los nombres que le pone a los hijos, porque son todos dioses griegos o romanos: Minerva, Apolo, Mercurio, Orfeo, Febo y Mireia. Y bueno, la librería de él, cuando se la compra Orsini Bertani, que la refunda, lleva el nombre de uno de sus hijos, ¿no? Mercurio. Y me decías que muere que a los 39 años de tuberculosis, ¿no? Es la enfermedad de la época. Sí, muere en 1920 a los 36 años de tuberculosis pulmonar y bueno, y después eh, sus obras no fueron reeditadas nunca, eso es muy importante también destacar. En el año 1940, el poeta Guzmán Papini Izás, que era muy polémico en la época del 900, que también había tenido algunas polémicas con algún intelectual. Las polémicas se generaban siempre en revistas, en diarios. Con la viuda, con Josefina Maggi, deciden publicar uno de sus libros, que él había dejado inédito, Romances y Seguidillas del Plata. Y bueno, en el año 40. Hasta el año 1920, que es el año de su fallecimiento, él publica 2 libros: Ritmos sin rima y otros, y un breve poemario no, unas breves reflexiones tituladas Prosas de Conticinio. Por eso yo tomé esa palabra y la uní con la del primer libro, que es Heliotropos, para formar el título del libro. Yo supongo que por el tono en que fue escrita, casi que estaría muy, muy enfermo. Son unas reflexiones sobre estética, sobre la posición del poeta y todo lo demás. Y ese libro fue una curiosidad porque en realidad me lo proporcionó el investigador Héctor Gómez, con quien yo además investigué sobre la poeta Edgarda Cadenazzi. Y no está en ningún lado, no existe dato de ese libro. Creo, la hipótesis que manejo es que debió haber sido una tirada muy cortita de ejemplares que distribuyó entre sus
más allegados. De hecho, no tiene ni pie, no, o sea, no hay ningún dato de su editorial, solamente el año, que es el año en que él fallece. Así que, y es muy interesante, está recogido también en mi libro, es muy cortito el libro, y también está recogido, por eso en el título consta otros textos, o sea, básicamente el corpus es toda poesía, pero además están los 3 números de la revista Sagitario y prosas de Conticinio. Así que bueno, estuvo prácticamente 101 años silenciado, sin republicar, o sea, no se han hecho publicaciones ni totales ni parciales de su obra, no se prepararon homenajes en Montevideo ni en otro país, no se han escrito artículos críticos tampoco sobre su obra. En realidad, si uno hace una revisión, un recorrido por lo que ha hecho la crítica, en realidad uno de los primeros digamos, que elabora juicios sobre su poesía es Carlos Roslo, en Historia de la Literatura Uruguaya, pero muy influido digamos, por el espíritu de la crítica del siglo XIX francesa, de Saint-Beuve, que es una crítica muy impresionista, subjetiva, ¿verdad? Que en realidad va más a la opinión personal que a los valores críticos del autor. Después uno sigue avanzando, eso es a principios del siglo XX, sigue avanzando, se encuentra con Alberto Zunfelde, gran crítico, pero en este caso, bueno, con una lectura también bastante sesgada de la obra. Creo que en realidad fue un personaje que conquistó mucho por su temperamento fuerte, por sus convicciones, más que por su obra. O sea, yo lo que he visto a lo largo del estudio que he hecho es que en realidad se concentra más en la figura que no van a la obra, o sea, hay poca lectura de la obra. Y así sucesivamente hasta llegar al 2001, con esta crítica que le comentaba al comienzo de la entrevista, del nuevo Diccionario de Literatura Uruguaya, cuando en realidad uno ve que pasó un siglo prácticamente y en realidad se siguen repitiendo los mismos juicios, o sea que son además juicios subjetivos, o sea, no se habla, no hay un desarrollo de juicios del estilo, de los temas, de cómo va cambiando su discurso, o sea, no hay, digamos, falta eso, o sea, se quedan con el personaje que combatió a una figura instituida y se lo condena al silencio y al olvido. Estamos conversando con Javier Costa Puglione, está en Las Piedras, supongo, docente de secundaria, de UTU, egresado del IPA, con un magíster en la Universidad de Barcelona, y estamos conversando sobre su investigación, sobre este poeta maldito, olvidado, uruguayo, que también cumple ese año, pero nadie lo homenajea. Y quería preguntarte en concreto, parte del título de tu libro, Heliotropos del Conticinio. ¿Me explicás esas 2 palabras que no sé qué quieren Sí, decir? claro. Sí. Bueno, generalmente yo en los libros que hago de ensayo suelo colocar un título, digamos, metafórico y algo más denotativo. Entonces el título es Manuel Pérez y Curis, primero el poeta de que se está investigando, luego hay un título compuesto que lo uní yo con 2 palabras, Heliotropos de Conticinio. Heliotropos en realidad es el segundo libro de Manuel Pérez y Curis, se titula así, Heliotropos, publicado en 1906 en Montevideo. Heliotropos en realidad es una planta, pero también puede ser considerada un ágata, un cuarzo de color verde oscuro con manchas rojizas, pero también si vamos a la planta lo interesante es que es de hojas persistentes, de flores pequeñas, azuladas, pero de flor persistente, o sea que no elige cualquier tipo de planta. Eso de alguna forma también creo que
simboliza la actitud de él, la actitud vital, la actitud estética, esa actitud que es inquebrantable, ¿verdad? Y bueno, y después Conticinio surge de esa obra que no está en ningún lado, no figura en ningún repositorio que me fue ese día, de prosas de Conticinio, tomo la palabra Conticinio, que en realidad es la hora de la noche en la que está todo en silencio. Si uno va recorriendo algunas opiniones, digamos, de los poetas que lo conocieron más, incluso hay títulos donde él mismo, el yo lírico confiesa, es él, en realidad es Manuel Pérez Sicuri, esa predilección por la noche, por el silencio, por la meditación, ¿verdad? Por la introspección, que en realidad es propio también de cualquier actitud poética, pero sobre todo de las influencias que tiene, ¿verdad? De ese romanticismo español, sobre todo epigonal. Epigonal significa como que se está agotando de la última edición. Bueno, ese romanticismo epigonal español que influyó también en Juan Zorrilla de San Martín, por ejemplo, para cuando escribe el Tabaré. Eh, y bueno, entonces, de alguna forma, eh, Conticinio también hace referencia a esa meditación que el poeta, en la que se sumerge, en la que ve pasar la vida, bueno, muere muy joven, y es una actitud vital y estética. Decime, Javier, ¿y se sabe dónde está enterrado? Sí, está sepultado en un panteón de la Sociedad Española, en el Buceo. Cuando uno entra es uno de los primeros panteones, el número 86. Y bueno, está bastante en malas condiciones. Yo estoy como siempre también en ese tipo de gestiones, investigo mucho sobre esa cuestión y bueno. Algo también que me pareció relevante de él es que no contábamos en Uruguay con una biografía completa. Entonces, bueno, lo que acostumbro cuando voy a investigar a los autores es extraer la partida de nacimiento, la de defunción, la de casamiento, la de matrimonio, y ahí voy chequeando porque, bueno, las fechas a veces que están en los libros no son las correctas, entonces siempre trabajo con documentos, siempre. Y es muy interesante, bueno, incluso extraje la partida de nacimiento de todos sus hijos y ahí uno va viendo, porque por ejemplo en una de las partidas firma Orsini Bertani, hay muchos poetas que iban como testigos del nacimiento de sus hijos, muy interesante para ver, reconstruir la época, los lazos, en fin, ¿no? Este, En ese pabellón de la Sociedad Española se ve el nombre. No, no hay ninguna placa identificatoria, no hay nada, o sea, en realidad es un dato que uno lo tiene que encontrar en los libros de Necrópolis de la Intendencia y también los contrasté con los del cementerio. No hay ninguna placa, nada que haga alusión a él. O sea que hay un Aparte es féretro ahí enterrado que nadie eh, sabe quién es. Sí, y además está en muy malas condiciones. Bueno, en general las necrópolis de Montevideo están bastante descuidadas. Yo tengo un proyecto que, bueno, adquirí un panteón en la Ciudad de las Piedras de 1886 y bueno, para ir, tras varias gestiones, voy a ver si puedo gestionar el traslado de la poeta Cadenazzi a mi panteón personal y la idea es ir a futuro concentrando de los poetas que, bueno, o la familia o no tienen familia bueno, o ver si no se han preocupado y me dan la autorización para generar como un espacio de escritores. Así que bueno, capaz que vaya a ser un escritor que vaya por ese lado también, veré. O sea que también tu ilusión es llevar el féretro de Pérez y Curis a tu panteón. Sí, porque acá no, yo observo que no hay
digamos, un poco de ese tema de, digamos, de los poetas y dónde están sepultados. Claro, es como vivimos en una sociedad donde lo que importa es el instante, el materialismo, el aquí y el ahora. Entonces, como que además de que la gente va desplazando como esos temas, bueno, yo al contrario, siempre los voy teniendo como en cuenta. Así que bueno, está dentro de mis proyectos, sí, el traslado. Si, no sé si queda familia, porque no, al ser tan numerosa, aparentemente habría una nieta, pero no sé, habría que ver una bisnieta o tataranieta en realidad. Así que bueno, habría que ver cómo se gestiona eso, que es bastante complejo también. Porque a pesar de que uno presenta los proyectos muy argumentados y todo lo demás, siempre está el escollo burocrático. En el caso de Edgardo, hace como 4 años que estoy para hacer este traslado. Hay que persistir y persistir en lo que uno quiere. Las investigaciones también, me pasa eso con estos autores, además de que no son conocidos cuando uno va a investigar, casi siempre la respuesta es no, no se puede porque en Uruguay no hay antecedentes. Bueno, que no haya antecedentes no significa que no se pueda hacer. Entonces, bueno, siempre hay que gestionar para tratar de buscar una respuesta digna, afirmativa, pero bueno, a veces es complejo. Decime, ¿y tuvo algún vínculo con la Argentina? ¿Tuvo algún vínculo con el exterior? ¿Este poeta? Sí, 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 varios autores de renombre escribían para la revista puntualmente, incluso mandaban fotos firmadas para la revista Apolo. Muchos de alguna forma se dieron a conocer por primera vez a través de su revista, por eso es considerada una revista muy importante, y además que él mismo a lo largo de los años, cuando cumple 10 años la revista, de alguna forma en el prólogo, me acuerdo de los primeros números, lo muestra como una batalla ganada, porque las revistas en realidad literarias no sobrevivían por mucho tiempo, siempre eran tirajes cortos y después a veces se refundaban o morían ahí, ¿no? Figuras como por ejemplo Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, o sea, con ellos además conservo una amistad. Con Justo Deza, que es un poeta que también estoy investigando en paralelo con el padre de Vivian Trías, de Emilio Trías Dupré, que son de esta época, y son extraños porque también, claro, no publican obra, y cuando uno va a recopilar su obra resulta que está dispersa en revistas, en periódicos. Es bastante difícil también empezar con todo ese trabajo filológico. Bueno, Roberto de las Carreras, Emilio Frugoni, mm, Juan Ramón Jiménez, Pablo Mineri González. Bueno, hay una cantidad bueno, de acá de Uruguay, Alberto Ninfrías, María Eugenia Bá Ferreira. Son varios. Bueno, él conserva una amistad también, Manuel Pérez y Juris, con Emilio Trías Dupré. Él viaja, o sea, hay alguna postal que le envía Trías Dupré, de su casa acá de Las Piedras, firmada incluso con la localización, Las Piedras. Bueno, que habían compartido tardes de tertulias literarias, así que bueno, eran muy cercanos. Manuel Pérez y Juris prologa uno de los libros de Emilio Trías Dupré también. ¿Y Emilio, que era poeta? Sí, era poeta, sí, sí, poeta, dibujante. Él casi se recibe de arquitecto, pero bueno, y dio clases de literatura, de filosofía, de dibujo. Era el padre de Vivian Trías, que este año se conmemoran los 100 años de nacimiento del historiador. Exacto. Javier, te voy a pedir, seguramente nos va a ser interesante a los oídos escuchar la propia voz del poeta. ¿Nos lees algo Sí, cortito? sí, cómo no.
Yo había seleccionado un poema para leer del libro El poema de los besos, Albas Sangrientas, que este libro es publicado en el año 1912 en París. Él publica algunos libros en París, y bueno, y me parece que es muy interesante el poema porque es el yo lírico, o sea, el desdoblamiento del poeta, ¿verdad? De alguna forma lo que hace es definirse, dar sus propias características y sus propias características frente a esa sociedad hostil, a los críticos literarios, ¿verdad? A los poetas que lo han de alguna forma silenciado y maltratado. Así que bueno, el poema se titula Ego, son dos poemas, dos sonetos clásicos de 14 versos en decasílabos, y bueno, voy a leer el primero, y expresa lo siguiente. Yo soy un insondable soñador y un hermético, pero no a la manera de los bardos triviales y frívolos que juzgan sus acciones geniales e ideal la extravagancia de su vivir poético. Hay en mi libro de horas, descarnado y sintético, himnos a la divina verdad y a los ideales del luchador que forja bellezas inmortales, y el soñador que lucha, convencido y frenético. Hoy, que el poeta rinde culto a la apostasía y homenaje a esos legos, encumbrados señores, yo, solo, como el último proletario que ansía vivir de sus esfuerzos, lucho entre dos horrores: la ambición de los líricos cortesanos del día y el afán de los necios que les arrojan flores. Bueno, creo que digamos, ese tono firme de la voz de Manuel Pérez Icuris da a entender bien esa convicción que lo acompaña yo diría que hasta, no sé si soy exagerado, pero hasta las últimas horas de su agonía, porque hasta el último momento está escribiendo tanto, bueno, prosa de Conticinio como el otro libro. Así que bueno. ¿Habías seleccionado ahí otro texto? No, eran dos poemas y elegí el primero para leer. Era uno que creo que es el más, como el que lo representa más, me parece a mí. Buenísimo. Javier Omar Costa Puglione, docente del IPA, de secundaria, de literatura, magíster de la Universidad de Barcelona. Fue un enorme placer tenerte entre nosotros y todo lo que aprendimos contigo de estos poetas, escritores olvidados. Muchísimas gracias. Bueno, el gusto fue mío y esperemos encontrarnos en otras oportunidades. Muchas gracias Seguramente por... hay varios nombres que has ido mencionando a lo largo de tu charla que nos va a interesar muchísimo seguir profundizando. ¿Qué tal si nos vemos la semana que viene? Bueno, será un placer, un gusto. Que tengas una buena semana. Gracias, Javier. Igual para usted, que pase muy bien.